Bienvenida, bienvenido a Intranatura, el podcast de herbolaria y de naturaleza y de los entornos naturales y especialmente la salud natural. Al habla está Cristian Gilaberte, herborista rural. Bueno, ya estamos en el tercer episodio, en el tercer capítulo de este podcast. Ya sabéis que lo lanzo cada 2 semanas, si la vida me lo permite, y de momento pues así es. Y en este caso vamos a hablar de la recolección de flora silvestre, de plantas medicinales especialmente, en el medio natural. Ya que, bueno, estamos hoy a 18 de marzo y en apenas 2 días, el día 20, concretamente a las 10:01 de la mañana, entra en el hemisferio norte la primavera. Empezamos esta estación en la que la actividad vegetativa del reino vegetal, de las plantas, pues empieza a aumentar muchísimo, aumentan las horas de luz también, y por ello pues vamos a empezar a ver como una explosión de flores, de hojas, de crecimiento, y bueno, que el campo la verdad que se viste de vida y es una maravilla. Y si sois como yo, apasionados en el tema de la herbolaria, en querer aprovechar y disfrutar de los entornos naturales, pues seguro que alguna escapadita al monte hacéis para recolectar alguna planta medicinal que os guste y que uséis para una posterior elaboración de algún preparado, o simplemente para secarla y tener infusiones, o para usarla en cocina también, ¿no? Como tantas que se usan en cocina que se pueden recolectar, como el laurel, por ejemplo. Entonces, vamos a hablar y a desarrollar todo esto un poquito para, dar unas pinceladas y tener claro de qué manera podemos aprovechar la flora silvestre del mejor modo, de forma respetuosa, al mismo tiempo que nos garantizamos un material vegetal de calidad y al mismo tiempo que, importante, no cometemos ninguna infracción en este sentido, porque vais a ver que también hay que tener muy en cuenta todo esto. Así que si os apetece descubrir sobre este tema y empezar la primavera ya con las tijeras y con la cestita preparadas para ir a por alguna planta medicinal al campo, pues nada, os doy la mano, vamos a empezar a caminar este episodio y bueno, a descubrir juntos y juntas. Vamos a ello. Vamos a empezar con algo que nos puede evitar más de un susto, con la autoridad medioambiental, y es que cuando queremos o pensamos ir a recoger planta medicinal a algún paraje, una de las primeras cosas que tenemos que tener claras es si existen figuras de protección sobre ese territorio. Es decir, en España, como sabéis, existen diferentes parajes naturales, ¿no?, en todas nuestras comunidades autónomas que tienen una protección medioambiental, por ejemplo, en algún nivel, ¿no? Existen los parques naturales. Aquí en la Comunidad Valenciana pues tenemos la Sierra de Espadán, la Sierra Calderona, la Fonrocha, la Albufera, el Parque Natural de la Puebla de San Miguel, aquí donde yo vivo, en el Rincón de Ademuz. Y son grandes extensiones de territorio que tienen una protección medioambiental. Además también están los parques nacionales, que es la figura, digamos, más elevada de protección medioambiental sobre un territorio, que es, seguro que suenan algunos, como el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido o el Parque Nacional de Doñana, ¿no?, entre otros. Hay muchos en este caso, por suerte, en nuestro país. Asimismo, existen también figuras de protección de, digamos, fauna específica, por ejemplo, zonas CEPA, que son zonas de especial protección para las aves, o LIC, lugares de interés comunitario, o, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos las microrreservas de flora, que concretamente, pues aquí en el río Boilgues tenemos una microrreserva de flora que son, micro, más pequeñitas, ¿no?, terrenos de menor superficie, pero con una alta protección. Bien, ¿por qué os comento esto? Porque es importante
que sepamos que cuando existe una figura de protección sobre un territorio, normalmente no está permitida la recolección de flora silvestre, ya que esas figuras de protección lo que pretenden es garantizar la conservación de todo el biotopo, la biocenosis, es decir, los animales, los seres vivos y el reino los minerales también, ¿no? Aquello inerte, protegerlo y conservarlo de todo lo que está en ese territorio, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, en los parques naturales, en la Comunidad Valenciana, todos tienen su PORN y su PRUG, que es el PORN es el Plan de Regulación y Ordenación Natural de los Recursos Naturales, y el PRUG el Plan Rector de Uso y Gestión. En estos documentos aparecen, digamos, qué tipo de aprovechamientos se pueden realizar, aprovechamientos forestales, tanto pues, de flora silvestre como micológicos, o de otro tipo. Por ejemplo, en la Sierra de Espadán hay una tradición de escorche, ¿no? De coger el corcho de los alcornoques y hacer un aprovechamiento de este corcho de los alcornoques para después hacer pues, tapones de vino, de botellas de vino y otras cosas. Entonces, todos estos documentos deben recoger lo que está permitido y lo que no. Por lo tanto, quien mejor nos va a decir si podemos hacer una recolección silvestre es el propio organismo de ese parque natural, ¿no? Y llamar directamente al parque natural y preguntar sobre ello y que nos informen. No obstante, ya os digo que os adelanto que no está permitido. Normalmente en los parques naturales tan solo está permitida la recolección de flora silvestre para fines académicos o de investigación y bajo autorización previa de la administración competente en ese ámbito. Entonces, pues tenemos esto, ¿no? En los parques naturales, ya os digo que sí, son muy bonitos, de hecho existe una amplia variedad de flora, pero no deberíamos o no podemos hacer un aprovechamiento de recolección de flora silvestre allí, normalmente. Podríamos preguntar, ya os digo, en cada parque natural en cuestión, pero no suele estar permitido. Hay algunos parques naturales que tienen su propia, ya os digo que por ejemplo en la regulación nos dice que sí que podríamos aprovechar siempre que estemos empadronados en un municipio de los que forman, ¿no?, la zona de influencia socioeconómica del parque nacional y con una serie de restricciones, pues medio kilo al día por persona máximo, en fin, ¿no? Pero esto ya os digo que tendríamos que preguntarlo directamente en el parque natural o en la zona en la zona protegida en la que quisiésemos hacer este aprovechamiento. Como norma general, no se puede. Las zonas CEPA, zonas de especial protección para las aves, igual, ¿no? Si la recolección de flora perjudica a algún tipo de ave singular o en peligro que vive en ese lugar, y al coger nosotros esa flora vamos a perjudicar la nidificación o algún proceso de la etapa vital de estas aves, pues va a estar también prohibida. En general, yo para que no os pilléis los dedos, os digo que siempre que vayamos a una zona protegida, preguntemos antes y si no preguntamos o no tenemos respuesta o no sabemos a quién preguntar, por norma general no se deben recolectar las plantas medicinales ni flora silvestre, no se puede alterar el medio natural de estas zonas protegidas, mucho menos en parques nacionales, ya os digo, como las Islas Cíes o en Galicia o la Ordesa, Doñana, en fin, tantos y tantos parques nacionales que tenemos. Allí todavía la restricción es mayor. Por lo tanto, primero debemos asegurarnos, ya os digo, de dónde queremos hacer ese aprovechamiento. ¿Existe otro tipo de terrenos donde se puede hacer este tipo de aprovechamiento? Por supuesto, ¿no? Porque, por ejemplo, no todo está protegido, no todos son parques naturales ni parques nacionales. Tenemos los montes privados, que en este caso deberíamos preguntar al dueño de ese monte si podemos realizar un aprovechamiento y, en este caso, según si tenemos el permiso o no del dueño, pues podríamos hacer un aprovechamiento, ya os digo, moderado de plantas medicinales de allí. Ahora veremos esto.
Pero siempre, ya os digo, en monte privado siempre es importante preguntar y tener la autorización, antes de hacer este aprovechamiento, la autorización del dueño de la finca, el dueño del monte. Eso por un lado. Y después están los montes de utilidad pública, de uso público, que son montes públicos, ¿no? Pertenecen a los municipios, a la cosa pública, ¿no? Al Estado y a cada municipio, a cada autonomía. No son de nadie, o sea, son de todos, pero no tienen un dueño particular y no tienen protección específica sobre ellos. Entonces, bueno, en los montes de utilidad pública la legislación es un poco ambigua en este caso, porque sí que se considera que podemos hacer un aprovechamiento. No nos hablan de cantidades, hay algunas ordenanzas municipales en algunos sitios o alguna normativa que nos dicen esto, medio kilo de flora medicinal por persona al día, sobre especies que sean comunes en ese territorio, es decir, pues por ejemplo, si hay mucho romero en ese campo, pues sobre ese romero. No esquilmar un romero, una sola especie o una sola planta, sino repartir el aprovechamiento entre varias. Entonces, bueno, tenemos una serie de directrices que nos marcan un poquito esto. No obstante, cada municipio a veces tiene sus ordenanzas al respecto. Entonces es importante que si vamos a hacer un aprovechamiento en el término municipal X, el que sea, que llamemos al ayuntamiento y que nos informen de, bueno, si existe algún tipo de figura de protección en ese monte donde yo quiero ir, en primer lugar, y si no existe, si es un monte de utilidad pública, en qué condiciones o si está permitido ese aprovechamiento. Ya que también en muchas ocasiones los ayuntamientos licitan algunos montes para, bueno, explotación ganadera o explotación, pues eso, apícola para colmenas y abejas o para aprovechamiento de flora silvestre también. Entonces, bueno, si hay montes que están licitados a una persona, están concedidos a una persona para ese aprovechamiento, pues no podemos ir nosotros con una furgoneta y llenar la furgoneta, está sancionado y está prohibido. Otra cosa es que, ya os digo, yo hablo desde la perspectiva de que vamos a ir con una cestita y a coger, bueno, pues un ramillete de algunas plantas para un aprovechamiento casero, no hacerlo no hacerlo en grandes cantidades. Entonces, bueno, en primer lugar, ya os digo, mirar la figura de protección y en este caso, entrando en el monte de utilidad pública, que es donde normalmente vamos a ir a recoger planta, pues aprovechar esta planta sobre especies que sean abundantes, no esquilmar una planta concretamente, y algo a tener en cuenta también es mirar que las especies que yo quiera aprovechar no estén recogidas dentro de un catálogo de flora protegida o amenazada. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos el catálogo de flora amenazada de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, todas las especies vegetales que aparecen en ese catálogo tienen un grado de protección en esta autonomía. Entonces, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía, todas tienen un catálogo de flora amenazada. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo esté aprovechando, cogiendo planta en un monte de utilidad pública que no tiene ninguna figura de protección, ni está licitado, es decir, un monte libre, y allí puedo coger un poquito de romero y tal, si yo quiero aprovechar una planta concreta que sí que está dentro del catálogo de flora amenazada de la comunidad autonómica, de la comunidad autónoma donde esté, no voy a poder hacerlo, ¿de acuerdo? Hay muchas plantas que tienen algún grado de protección. Por lo tanto, es importante asegurarse eso, de qué planta quiero aprovechar y si no tiene ningún grado de protección, tanto en un catálogo como a nivel territorial. En ese sentido, sí que podemos aprovecharla, ¿vale? No os agobiéis porque hay mucho monte y la mayoría del monte es de uso público y no está protegido, y la mayoría de plantas medicinales pues se pueden aprovechar, ¿no? Son las comunes, sobre todo, son bastante abundantes y las podemos aprovechar sin ningún tipo de problema. Así que, bueno, en primer lugar quería comentar esto que es muy importante, ¿de acuerdo? Las figuras de protección.
una vez tenemos clara qué planta medicinal queremos aprovechar y dónde lo vamos a hacer, es importante asegurarnos de que el material vegetal que vayamos a recolectar esté en óptimas condiciones y bueno, nos asegure pues una calidad, una seguridad y también, por supuesto, una eficacia. Una de las cosas más importantes para lograr esto es recolectar un material vegetal, una planta medicinal que esté saludable, que esté óptima en este caso, en el campo. Por lo tanto, es importante que nos fijemos a la hora de este aprovechamiento que esas plantas medicinales que nos interesen no estén contaminadas ni estén enfermas. Contaminadas, ¿cómo no? Podría ser. Bueno, pues hay que evitar recoger plantas medicinales, por ejemplo, que estén cerca de carreteras, de autovías, es decir, de vías de comunicación con un notable tránsito rodado que pueda contaminar todas las plantas que crezcan cercanas en los márgenes de estas carreteras y vías de comunicación. Asimismo, evitar también la recolección de plantas medicinales cerca de industrias, de colectores de salida de desagües, cerca de lugares con mucha actividad humana que quizá puedan contaminar esas plantas medicinales que crezcan cercanas, ¿no? Pues alrededor de ciudades o solares donde aparquen muchos coches dentro de las ciudades, este tipo de cosas, incluido también evitar la recolección de plantas que estén cerca en las inmediaciones de explotaciones agrícolas o ganaderas, pues por posible contaminación por lixiviados, por químicos que puedan estar presentes allí, por ejemplo, pesticidas, fitoquímicos, fertilizantes, que puedan ser usados en esos campos agrícolas o en esas explotaciones ganaderas, así también por excrementos, en fin, ¿no? Intentar evitar este tipo de lugares. Asimismo, aunque veamos un sendero muy bonito y muy agradable, en los márgenes de los senderos muchas veces, si suele ser un sendero muy transitado, aunque sea por personas haciendo senderismo, también es importante pues saber que pueden haber mascotas que puedan estar orinando, haciendo sus necesidades al ladito de ese sendero y por lo tanto, pues de alguna manera contaminando esas plantas, esa flora que esté presente y esté creciendo allí. Como digo, es importante también que no estén enfermas las plantas. Las plantas medicinales, todo vegetal puede presentar muchísimas enfermedades, tanto por artrópodos, por insectos, como por hongos, por virus, por bacterias. Entonces, cuando hagamos una recolección de estas plantas, asegurarnos de que no presenta signos de enfermedad, no hay una decoloración de las hojas, no tienen ningún tipo de polvito blanco o de algún color encima de las hojas o de los frutos, no hay defoliación, no existen pues pequeños insectos, pulgones o arañitas que puedan estar colonizando esa planta. Entonces, todo esto son cosas que tenemos que mirar a la hora de asegurarnos de que esa planta esté en salud, es óptima y ese material vegetal, por tanto, nos va a proveer de calidad y de eficacia. Asimismo, también yo recomiendo, es algo que yo practico, y es que sobre todo en las zonas mediterráneas donde vivimos, o zonas donde existe una elevada erosión o zonas de condiciones un tanto duras, ¿no? Con periodos de sequía prolongados, con una insolación fuerte, con mucha erosión. En estas zonas yo recomiendo no aprovechar o no recolectar las raíces de las plantas medicinales, ¿no? Hay muchas plantas medicinales en las que se aprovecha este órgano vegetal, la raíz, por ejemplo, la angélica, por ejemplo, el rusco, el malvavisco, la bardana. Entonces, todas estas plantas, si realmente necesitamos o precisamos de este material vegetal, de la raíz, es mejor comprarlo en viveros o herbolarios donde ya se cultiva expresamente para comercializarse para un fin, terapéutico, un fin medicinal. Yo ya digo que no aconsejo la recolección de raíces, ya que, el caso del rusco, por ejemplo, el Ruscus acoleatus es un gran ejemplo, ya que esta planta medicinal está comprendida dentro del catálogo valenciano de flora amenazada y protegida,
Y lo está porque las raíces del rusco se han empleado tradicionalmente y actualmente también está presente en muchas formulaciones de pomadas, elixires y demás, por su acción venotónica y por sus indicaciones pues, para resolver problemas varicosos y problemas de hemorroides y bueno, de retorno de la circulación venosa y demás. Es muy buena la raíz de rusco para ello, pero claro, el rusco crece en zonas pues, pedregosas, con mucha insolación, en climas mediterráneos, en zonas donde esta planta le va a costar mucho esfuerzo volver a colonizar. Entonces, cuando nosotros estamos alterando el suelo para poder aprovechar una raíz, y ya os digo, estamos deteriorando por un lado este suelo que tarda tantos siglos en formarse y por otro estamos dañando gravemente una planta que posiblemente pueda morir y después le va a costar muchísimos años volver a poder conquistar, colonizar y prosperar en esas zonas donde las hemos eliminado, ¿no? Por ese aprovechamiento. El rusco ahora mismo lo podéis encontrar, por ejemplo, en un lugar que es precioso, en la Sierra Calderona, que es el mirador del Garbí, y en las propias rocas del Garbí aparece el rusco. Entonces, para que os hagáis una idea de dónde crece, ¿no? En qué condiciones tan inhóspitas se presenta esta planta medicinal. Así pues, ya os digo, para poder respetar a las plantas medicinales y a la flora en general, las raíces yo os recomiendo que mejor las adquiráis. Después, es importante asimismo tener clara qué parte de la planta medicinal queremos aprovechar, porque una planta medicinal como el tomillo o el romero, por poner unos ejemplos así comunes, no se aprovecha toda la planta medicinal, es decir, la raíz del romero, por ejemplo, o la semilla del romero no es un material vegetal, en fitoterapia lo llamamos, o en herbolaria, droga vegetal, no es una droga vegetal que se use con un fin terapéutico. Lo que se aprovecha del romero o lo que se aprovecha del tomillo es esta flor y esta hoja, ¿no? Es decir, la sumidad aérea florida, la hoja y la flor. Entonces, asegurarnos de que qué parte de la planta medicinal quiero aprovechar, ¿no? Tener claro eso, para poder, coger solamente y estrictamente el material vegetal y la parte que yo quiero aprovechar por sus virtudes terapéuticas y no otro. No hace falta eliminar una planta, ni cortarla de raíz, ni nada así para poder aprovecharla. Por ejemplo, tanto de muchas plantas que son de la familia de las labiadas, muy mediterráneas, ¿no? Y muy aromáticas, ricas en aceites esenciales y muy medicinales, por tanto, como las mentas, el tomillo, el romero, la candelera, la jedrea, el hisopo, el rabo de gato y tantas otras. De estas plantas se suele aprovechar la sumidad florida, es decir, la hoja con flor. Es la parte, la droga vegetal, ¿no? La parte con una acción terapéutica. En otras plantas medicinales, como el rusco que hemos hablado o el malvavisco, se usa la raíz de estas plantas. Hay otras que es el fruto, como la zarzamora, por ejemplo, que se usa el fruto. Otras son las yemas, que son las yemas de abeto, por poner un ejemplo. Las flores, en otro caso, como pueden ser la caléndula o el árnica o la pasiflora. En fin, hay diferentes plantas medicinales y de cada una de ellas se aprovecha pues una parte de esta planta u otra parte. Esto hay que tenerlo claro, porque nos va a ayudar a poder, ya os digo, aprovechar sin hacer daño al resto del vegetal, ¿no? Aprovechar la parte concreta, salvo las raíces, como he comentado, que es mejor adquirirlas en herbolario o en un vivero. De igual modo, también debemos tener en cuenta el momento del año y el momento del día en el que hacemos esta recolección, ya que, por poneros un ejemplo, no es adecuado recoger planta medicinal cuando está húmeda o mojada, ¿no? Ahora mismo está lloviendo muchos días, yo llevo ya tiempo queriendo recolectar violeta silvestre y no puedo, está en flor y está maravillosa para coger, pero como lleva 2 semanas sin parar de llover prácticamente, está húmeda y no puedo cogerla. Esto pasa con todas las plantas. Entonces, cuando un material vegetal lo aprovechamos, lo recolectamos y está húmedo, es mucho más fácil que pueda generar moho, hongos y estos seres vivos que se generan sobre este material vegetal
lo contaminan, generan micotóxicos y por lo tanto ya no presenta ese material vegetal la seguridad y la calidad que debe presentar y no es adecuado para nuestro organismo, ¿no? Ni para infusiones ni cualquier otro preparado herbal. Por lo tanto, siempre hay que recolectar en un momento pues, que estén las plantas secas para poder después en casa, si queremos aprovecharlas frescas, bien, y si no, pues deshidratarlas y aprovecharlas de este modo. Por lo tanto, ya os digo, intentar evitar la humedad las primeras horas del día y al mismo tiempo intentar evitar pues también cuando esté llovizneando o haya nieblas que esté la planta húmeda. En ese momento va a ser el mejor periodo para recolectarlo. También muchas plantas medicinales de la familia de las labiadas que son muy aromáticas, que crecen en nuestro territorio, como hemos hablado de algunas, ¿no? Pues la lavanda, la ajedrea, el tomillo o el romero, por ejemplo, su máximo de concentración de principios activos, de aceite esencial, es cuando tienen flor, cuando cuando la planta ha dado flor. Una vez la flor pasa, se fecunda y empieza a generar semilla, la concentración de principios activos pues desciende, ¿no? Bastante, o sea, notablemente. Por lo tanto, el mejor momento para poder aprovechar este tipo de plantas aromáticas es cuando tienen flor. Ya os digo, es importante tener en cuenta esta etapa y el momento oportuno, ya que no va a variar mucho la potencia terapéutica de un romero, por poneros un ejemplo, recolectado un día nublado y frío de febrero, aunque tenga flor, porque el romero sabéis que puede presentar flor durante muchos meses al año, incluso febrero, pero va a ser diferente este romero en febrero que ese mismo romero un día soleado de junio en el que está en flor. Va a tener bastante mayor concentración en principios activos un romero recogido en su momento óptimo que un romero pues recogido, ¿no? Recolectado en un momento que no es el apropiado. Todo ello es importante tenerlo en cuenta. Esta información de cada planta medicinal concretamente la podéis encontrar en muchos vademecums, en guías, incluso en páginas web de internet también, ¿no? Pero bueno, hay mucha literatura y bibliografía al respecto para saber en qué momento. Después, en muchos municipios también se puede preguntar a los paisanos porque no hay nada mejor que, bueno, ¿no? La experiencia es un grado, dicen. Pues total, yo eso lo hago mucho. Preguntan y te dicen cuándo es el mejor momento para aprovechar una planta u otra. Así pues, esto es importante, ¿de acuerdo? Que nos quede claro cuándo recogerla y en qué condiciones. Así vamos a poder asegurar esa calidad como Dios manda. Y una vez cosechadas las plantas medicinales de nuestra elección, por supuesto para un uso casero, hablo para un uso casero en casa, pues toca procesarlas, toca sobre todo secarlas, eliminarles la humedad para su conservación. Vaya por delante que muchas plantas medicinales, todas se pueden aprovechar frescas. No es lo habitual, ya que, por poneros un ejemplo, si queremos, podemos desear recolectar flor de saúco, del Sambucus nigra, un árbol maravilloso con mucha historia, ya hablaremos de él en algún momento. Pues bueno, esta flor es muy adecuada por su riqueza en mucílagos, entre otros principios activos, para tratar problemas de las vías respiratorias altas, sobre todo de la mucosa orofaringia, ¿no? Para mejorar las condiciones de esta mucosa, es decir, para irritaciones, ronqueras, inflamaciones de la garganta, en afecciones como pues, faringitis o catarros en general, ¿no? O cuadros catarrales. Bien, entonces esta flor es buenísima para ello, pero ¿qué sucede? Que la flor aparece en el árbol, más o menos, según en la región, ¿no? Pero bueno, durante 2 semanas o 3 en el mes de mayo. ¿Qué pasa? Que, claro, quizá yo en ese momento no necesite de esa flor porque no es una época, bueno, pues conocida por dolencias respiratorias, ¿no? En cambio, la flor de saúco me vendría muy bien o nos vendría muy bien en momentos pues, más invernales, en los meses de invierno, donde esta flor no se presenta. Por lo tanto, para poder gozar de las virtudes de esta flor,
es importante que haya recolectado en su momento, durante el mes de mayo, ya digo, según región, ¿no? Mayo, junio, esta flor, haberla recolectado, haberla cosechado y haberla secado para poder conservarla durante todo el año en nuestro hogar y poder aprovecharla pues cuando necesitemos, ¿no? En el mes que sea, ya digo, sobre todo en invierno. Por lo tanto, claro, aquí ya os digo que deberíamos hacer la recolección, como hemos visto, en el momento apropiado para cada planta medicinal, pero una vez la tenemos, para alargar su conservación y aprovecharla cuando queramos, hay que secarla. Esto es importante que lo hagamos siempre en un lugar donde no sobre todo donde no le dé a la planta medicinal, a ese material vegetal que hemos cosechado, el sol directo, ya que el espectro electromagnético del sol, los rayos de luz solares, son extremadamente oxidativos y deterioran muy rápidamente el material vegetal que esté expuesto, ¿no? Por lo tanto, todo lo que son los principios activos se van a ver deteriorados, transformados o perdidos si a esas flores, a esas hojas, a esas raíces les está incidiendo el sol directamente. Así pues, las plantas medicinales es mucho mejor secarlas a la sombra, en lugares con ventilación, donde no les, no les dé la luz del sol ni la luz, si pueden estar en oscuridad incluso mejor, o a la sombra, ¿no? en zonas de penumbra y con mucha ventilación. En este caso, la ventilación va a ayudar a que la humedad pues vaya desapareciendo, ayuda a esa desecación. Y al no darle el sol, pues preservamos los principios activos. A temperatura ambiente, no hace falta tampoco someterlas a grandes temperaturas. Sí que existen aparatos, lo sé, sobre todo en cocina, que son deshidratadores y demás, que aceleran el proceso. Esto puede estar bien para plantas con mucha cantidad de agua, como pues por ejemplo el aloe vera o el calanchoe, que nos va a venir bien, ya que a temperatura ambiente, en un lugar ventilado, va a ser muy difícil que se puedan secar. Normalmente pues van a pudrirse antes que a secarse, ¿eh? Pero para el resto de plantas que no son crasas, que no tienen tejidos engrosados y no acumulan agua, como son la mayoría de hojas, flores, ¿no?, de nuestros territorios que crecen sobre todo en el monte, las podemos secar en una temperatura ambiente. Aquí donde yo vivo hay unas zonas en la parte de arriba de las casas conocidas como cambras, pero en otras zonas en que le llaman cámaras o les llaman graneros también, en la zona de Teruel, que estaban ideadas, son pisos diáfanos en la parte de arriba de las casas, que allí pues se dejaba el cereal esparcido para que se secase, ¿no?, o otros materiales vegetales, frutos secos, almendras, nueces, en fin, para que se deshidraten y poder después aprovecharlos. Pues es un lugar así parecido estaría muy bien. Si no, pues un armario, ya os digo, seco, oscuro. Y si no, pues existen también algunos deshidratadores. Yo tengo la suerte, la verdad, de que un buen amigo que se dedica a la ebanistería y a la carpintería de forma tradicional, ya hablaré de él en algún momento más en detalle, pero recupera maderas de la montaña y de forma 100% artesanal en su aldea, aquí en el Rincón de Ademuz, genera y elabora unas piezas de artesanía increíbles. Pues tengo la suerte de que él me elaboró un mueble para secar, ¿no?, un secador de plantas medicinales, y la verdad que ya os digo, ya hablaremos de él. Por si queréis buscarlo en Instagram, se llama Cor de Sabina, y ya os digo, es una maravilla lo que hace. Así que, como comento, habría que hacer secarlo, hacer este proceso de deshidratación de la planta medicinal, y después lo podríamos conservar. Una vez está bien deshidratada, al cabo de una semana o 2 semanas, conservarla en tarros de cristal, también en zonas donde no le vaya a dar a ese tarro, a ese frasco de vidrio, ningún tipo de luz solar, pues en una despensa, en un armario, en un lugar seco, que no tenga humedad, y cerrados. Ahí va a poder ya como digo, conservarse muy bien esta planta medicinal, y la vamos a poder tener accesible y aprovechar en cualquier momento del año. Pero ya, como vemos, ¿no?, el paso de deshidratación es importantísimo, y una vez está bien deshidratada la planta medicinal, la conservación
en un frasco de vidrio, puede ser reutilizado de garbanzos o lentejas, como queráis. Lo mejor es que sea un frasco de vidrio topacio, ámbar, para que filtre la luz, así se conserva mejor, pero bueno, si no, pues puede ser un frasco de vidrio normal, transparente, con la precaución, eso sí, de ponerlo, ¿no? Alojarlo en un lugar seco, donde no le dé la luz del sol y ya está. Y eso sí, etiquetarlo. Lo etiquetamos para que después sepamos, ¿no? De qué año es esa planta, en qué mes fue recogida, fue recolectada y qué tipo de planta medicinal es, ¿no? Yo recomiendo poner el nombre botánico, pero bueno, ahí ya cada uno como queráis, pero sí una etiqueta con la información básica es adecuado, porque si no, si os pasa como a mí al final, vais a ver que vamos teniendo botes y botes y botes, y si no etiquetamos, en ocasiones no sabemos qué planta es, ¿no? Qué planta hay en cada frasco, y es mucho peor todavía ya cuando hablamos de preparados líquidos que hemos elaborado con las plantas, que deben ser etiquetados sí o sí. Así que bueno, brevemente, ¿no? Esto es un poquito las pautas básicas que deberíamos tener en cuenta para la correcta recolección y aprovechamiento de una planta medicinal en el campo. Podríamos hablar de muchas más cosas y hablaremos en siguientes programas, seguro, ahora que entra primavera. Pero bueno, unas pinceladas básicas y esto, ¿no? Sí, básicas, elementales, para poder aprovechar y disfrutar del campo con el mayor respeto, por supuesto, y garantizando la mayor calidad, seguridad y eficacia para nosotros también. Nos vemos en el próximo episodio del podcast dentro de 2 semanas. No os puedo decir de qué irá esta vez porque la verdad, os soy sincero, no lo he pensado. Seguro que durante estos días pienso que, bueno, qué temática, ¿no? Pero vamos, que esto ya sabéis que la arbolaria es infinita y la naturaleza todavía más. Así que seguro que yo creo que será interesante. Y os espero en 2 semanas en el próximo episodio del podcast de Intranatura. Sin más, pues que la fuerza de las plantas medicinales os acompañe. Os deseo una maravillosa semana. Y bueno, pues un maravilloso inicio de primavera. Que ahora pues ya empezamos con más luz, con más calorcito, con mejor tiempo, con más vida social, con más ganas de salir. Y si notáis astenia primaveral y cansancio en esta época, en esta transición que suele pasar, acordaros que siempre existen plantas medicinales muy, muy oportunas para eso, como la rodiola, por ejemplo, la ashwagandha, a veces también, el eleuterococo, llamado el ginseng siberiano, y una buena dieta. Así que mira, quizá ahora hablándolo puede que hablemos el próximo podcast de la astenia primaveral y qué remedios podemos usar para ello, ¿eh? En fin, lo vamos viendo. Un abrazo y muy feliz día. Chao.